Hola chicas, chicos, muy bonito día. Bueno, como ya sabrán, el día de hoy pues nos toca clase. Sin embargo, pues bueno, les voy a dejar como tal la grabación. Por cuestiones personales no pude asistir al TESI, pero bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la parte teórica. Ustedes ya trabajaron precisamente un cuadro comparativo en el cual pues vieron gran parte de lo que vienen siendo precisamente cada uno de los tipos de investigación. Aquí les voy a dar un preámbulo de toda la parte de la información. La presentación se las voy a proporcionar por medio de su jefe de grupo para que tengan obviamente ustedes este contenido, porque lo vamos a ocupar precisamente el día viernes para la reestructuración como tal y selección de lo que viene siendo su tema de investigación. Vamos a ver que el tema 1.1 se refiere precisamente a la parte de la investigación pura y aplicada. Como primer punto, es importante conocer precisamente cómo se va a esquematizar la parte de lo que viene siendo un tema de investigación. Hay diferentes contextos que nos van a ayudar precisamente en ello, y una de las primeras pues es la investigación pura, la cual nos habla precisamente de la resolución preciso de lo que son los problemas prácticos, utilizando precisamente diferentes tipos de métodos, entre ellos la parte científica, es decir, todo aquello que podemos comprobar de manera directa e indirecta. La generación del tipo de investigación pura tiene que ver con el surgimiento de nuevas teorías, es decir, a través de algo ya existente que se supone que puede llegarse a formular. Para eso tenemos precisamente lo que vienen siendo el enfoque de este tipo de investigación, es aquel que reditúa precisamente sobre la parte del conocimiento, porque nos va a ayudar precisamente a descubrir esas nuevas ideas, esas nuevas suposiciones o qué queremos alcanzar con una investigación. Por eso se considera que tiene un alcance de manera universal. Actualmente las características más importantes de este tipo de investigación pues es de naturaleza analítica. ¿Por qué? Porque la analizamos. Tiene como objetivo manejar diferentes tipos de conceptos, los cuales van a ayudar a construir, ampliar y profundizar precisamente la parte de un tema de investigación. Nos habla de ampliar el conocimiento, efectivamente. ¿Por qué? Porque busca nuevas teorías, nuevas ideas para posteriormente plasmarlas de manera directa. También nos habla de una naturaleza explicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la va a comprobar. Ajá, no queda como tal en cierta situación, sino que a través de diferentes tipos de métodos la tenemos que comprobar. También nos habla del mejoramiento hacia la parte del conocimiento general. ¿Por qué? Porque debe de tener diferentes tipos de campo de estudio. Como les comentaba hace un momento, tiene que ver con el enfoque directo e indirecto. Como todo tipo de investigación tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas, pues bueno, tenemos primero dar un resultado nuevo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo ya investigué, voy a generalizar precisamente esa nueva idea. Por ende, nos va a dar una mejor comprensión, derivado a que es una nueva hipótesis, por llamarlo así, una nueva formulación a la cual yo le quiero dar como tal ese enfoque. Dentro de ese punto, pues también nos habla precisamente sobre un tipo de investigación aplicada, es decir, ya empieza a tener como tal principios dentro de lo que viene siendo este tipo de investigación. Desventajas, los resultados no al 100% los podemos manejar de manera comprobatoria. En la evaluación diagnóstico, ustedes visualizaron precisamente dos tipos de cualidad, de estructuras, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Entonces, este tipo de investigación, como es precisamente el surgimiento de nuevas ideas, no se puede comprobar al 100% si se va a trabajar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Por eso nos habla de que no tiene como tal ese lapso de tiempo para poderlo comprobar o no. También nos habla de que no va a resolver ningún problema. ¿Por qué? Porque es una nueva idea, ajá, una nueva idea, algo que apenas voy a construir y por ende pues no tenemos como tal un antecedente. La parte de la investigación aplicada busca la aplicación ya de los conocimientos, es decir, ya está la idea y ahora lo voy a aplicar. Ajá. Por eso nos habla del propósito de llevarlo a cabo de manera práctica. Dentro de esto, por eso su naturaleza
tiene que ver o está respaldada por una teoría. Ajá, es como, por ejemplo, si ustedes utilizaran el tema de un plan administrativo, ajá, o un plan financiero, o un plan mercadológico, o etcétera, tiene como tal una teoría, un autor que nos va a respaldar la parte de lo que viene siendo la investigación. Después tenemos un enfoque que está manejado de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a tener una generación de un conocimiento, porque va a tener la aplicación de manera directa. Se puede manejar en cualquier tipo de sector, sector productivo principalmente, pero todo lo relacionado precisamente a la parte de la sociedad. Por eso su objetivo es resolver un determinado problema, es decir, una propuesta de solución que nosotros le podemos llegar a dar precisamente a lo que viene siendo la problema. Uno de los alcances que tiene que ver con este tipo de investigación es precisamente que ya hay un método. Puede ser un método deductivo, un método inductivo, pero ya tiene esa formulación para poderla llevar a cabo. Otra de sus características depende directamente de los resultados y del descubrimiento que se esté generalizando. Busca precisamente poner las teorías en práctica. De la teoría que estoy respaldando, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Nos habla de una relación social humana, porque debemos de mezclar la parte del contexto, ajá, de lo que me rodea, enfocándola precisamente a las necesidades que se debe de tener para poder respaldar la investigación. Después nos habla precisamente de una práctica y de una aplicación dentro de los conocimientos y por ende, pues son avances científicos que se van a presentar. Permite aplicar la ciencia a los problemas. Su enfoque es claro y obviamente va a permitir crear un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque está respaldado. Ya tenemos como ese previo de y podemos trabajarlo precisamente, como les mencionaba hace un momento, con una propuesta de solución. Pero también tiene desventajas. Entre ellas, una de las principales son, afecta a los grupos de investigación que se están manejando. ¿Por qué? Porque se puede experimentar, se puede manipular, se puede analizar y se puede medir este tipo de investigación. Requiere de un campo directo. Ajá, aquí ya estoy hablando precisamente de cómo es práctico, pues necesito precisamente ese espacio para poder llevar a cabo la comprobación por diferentes tipos de técnicas, que son lo que vamos a ver precisamente en los siguientes temas. Se pierde totalmente la perspectiva de la investigación. Tener una problemática, al tener un tema, puede llegar a tener diferentes ramas, entonces no sabemos hacia qué enfoque lo podemos llegar a trabajar. Después tenemos la investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa en términos generales tiene que ver con las cualidades. Por eso nos habla de un método para recoger y evaluar datos. Ajá. No interpretarlos, simplemente evaluarlos, porque por eso se llama cualitativa. Su naturaleza nos dice que se trata precisamente de investigar opiniones, actitudes, motivos. Una de las técnicas de investigación que más se aplica en la parte cualitativa son las entrevistas. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de conocer el comportamiento y lo que queremos conocer. Se centra precisamente en la recolección de información de diferentes tipos de sectores. Ajá. Y es obviamente de acuerdo al objetivo que tengo en mi investigación. El objetivo de esta investigación es verificar la formulación de una pregunta, la cual está ligada precisamente con la parte del planteamiento del problema, que lo vamos a ver precisamente en el segundo parcial, cuando ustedes ya tengan seleccionado su tema y lo vayamos a trabajar de esa manera. El alcance ayuda a obtener mejor comprensión de los conceptos. Nos va a ayudar precisamente a conocer y formular eso. Sus características, bueno, describe y analiza la cultura, busca poner teorías en práctica, es un método de investigación más descriptivo, se maneja en la parte de la interpretación subjetiva, porque no la puedo llamar objetiva, porque recordemos que las cualidades siempre van a tener un enfoque subjetivo, a diferencia de la cuantitativa, que es la que ahorita vamos a trabajar precisamente en esa parte. Después tenemos, utiliza métodos, como les comentaba hace un momento, como la observación, la entrevista y la parte de los focus groups, que ustedes ya los conocen, porque los han llegado a aplicar en la parte del estudio de mercado. Las ventajas y desventajas. Una de las ventajas no requiere un plan de diseño. ¿Por qué? Porque se puede ir dando precisamente con la construcción.
Los investigadores obtienen datos más detallados porque está enfocado a la parte de lo que vienen siendo sus cualidades. Permite una mayor libertad de expresión. Desventajas. Es de carácter exploratorio. Desarrolla varias ideas e hipótesis. ¿Por qué? No es lo mismo hacer una encuesta donde te van a dar una respuesta de sí, no, a una entrevista donde son preguntas abiertas. Recolecta la información a través de las técnicas no estructuradas, que son las que se les mencionaron. Ajá. Y aquí pueden encontrar ustedes las herramientas que en la parte del siguiente tema, que es el 1.7, ustedes van a desarrollar. Ustedes me van a hacer una entrevista, una encuesta, una bitácora, un diario de campo enfocado precisamente a la parte de lo que viene siendo su investigación. Entonces, estas son las herramientas que aplica la investigación cualitativa. La parte cuantitativa consiste en recolectar y ahora sí, analizar los datos numéricos, los cuales tienen que ver de lo que se maneja con recopilar y analizar precisamente esa información medio de diferentes puntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a medir un fenómeno, el cual se va a encargar de cuantificar. El objetivo es analizar el comportamiento de una población, ¿de acuerdo a qué? A una pequeña muestra en la cual se le va a aplicar esa parte de investigación. Debe de orientarse a una estrategia de marketing, ajá. Dentro de diferentes contextos, ustedes saben que ahorita con toda esta situación vivimos de la pandemia, pues lo más usual fue realizar encuestas de manera digital, que también la parte presencial es como un poco más verídica, porque estás teniendo ese contacto de manera directa. Sin embargo, y aquí lo dice esta parte de la información, la podemos aplicar de dos maneras. Ajá. Dentro de sus características, busca interpretar la información. Es un método de investigación 100% descriptivo. Los resultados se pueden usar en situaciones generales y estudia la parte de una pequeña muestra. Cuando ustedes hagan sus encuestas, pues va a ser una pequeña parte muestral la que nos va a ayudar precisamente a conocer de una población. Ustedes van a seleccionar una población, van a calcular la fórmula estadística para saber cuántas encuestas se van a aplicar. Dentro de sus ventajas, se puede reproducir en otros entornos, ayuda a realizar un estudio, permite realizar un análisis de datos. ¿Por qué? Porque ya es algo más verídico. Sabemos que cuando hablamos de números, porcentajes, cantidades, ya es un dato más verídico. Es como cuando ustedes hacen un estado de resultados, un balance general, que se aprecia los ingresos, los egresos. Una empresa, ¿qué es lo que más le interesa? Pues saber cuánto va a obtener de ganancia. Y estamos hablando de una parte cuantitativa, pero también tiene desventajas. Entre ellas, pues bueno, la obtención precisamente de esa información puede llegar a ser incompleta, de acuerdo a la conectividad con la que tú vayas a realizar la parte de tu investigación. No hay información sobre los factores contextuales, es decir, no me va a ayudar precisamente a tomar diferentes tipos de respuestas, sino las que únicamente se me estén dando como tal. ¿Puede llegar a presentar un análisis? Sí. Toda la parte de las técnicas presentan lo que viene siendo un margen de error. Después viene la investigación diagnóstica, la cual es precisamente un método de estudio que tiene que ver con una situación específica. Se va a encargar precisamente de analizar, ajá, lo que tiene que ver con la relación del entorno hacia la parte de lo que viene siendo el sector que nos vamos a enfocar. Por eso, dentro de su enfoque tiene que estar destinado hacia la parte de la población, donde su objetivo es identificar los factores que se van a encargar de cómo surge el fenómeno, de cómo surge la idea de esa parte de la investigación, el cual se encarga precisamente de identificar las características específicas. Sus características: resuelve una interrogante de estudio, analiza cómo se ven afectados los sujetos, es decir, de la parte de mi planteamiento del problema y aparte de la propuesta de solución que yo le voy a dar, qué tanto es verídico o no verídico la parte de información. Analiza una situación específica, busca estudiar una situación y un contexto. La parte de las problemáticas pueden llegar a ser muy complejas, la cual va a permitir participación de diferentes sectores. Ventajas: se logra un conocimiento cierto, presenta una metodología, es decir, ya es un poco más estructural
Incluye un análisis de datos, es decir, mezcla los dos tipos de investigación pasado, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Dentro de sus desventajas, es necesario conocer este método como la parte previa, el científico. Ajá, es un procedimiento poco accesible. ¿Por qué? Porque como no tenemos tanta parte de información y esta ya es más completa, tiende precisamente a la parte de la confusión. Requiere de una metodología, como se comentaba, muy detallada. La parte de la investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de una población, el cual tiene que ver con dos interrogantes, ¿qué y por qué? Ajá. Se refiere a la parte del diseño, el cual tiene que ver con la formulación, creación de preguntas que nos van a llevar a cabo al análisis de datos. Se enfoca precisamente en las condiciones naturales. Dentro de su objetivo es describir la naturaleza, pero de un segmento demográfico, es decir, seleccionar la parte de una población, Iztapaluca, Chalco, Chimalhuacán, etcétera, ¿no? Es como tener bien segmentada la parte de lo que viene siendo mi población. Define y visualiza la parte de la recolección de los datos. Ajá. Las características son el investigador no posee ningún control sobre la parte de las variables. Las variables existen dos tipos, la dependiente y la independiente, ajá, que ustedes las conocen de manera matemática, pero aquí en la investigación ustedes van a tener dos variables, las cuales lleguen a ser precisamente tanto la empresa, la población o la parte de lo que viene siendo el impacto que va a tener precisamente esa investigación. Obtiene datos de cantidades. Los datos aportados por la investigación deben ser muy precisos, ajá, los cuales van a llevar a cabo diferentes tipos de clasificación. Dentro de sus ventajas, puede llevarse a cabo utilizando métodos de recolección como el cuestionario, el censo, la encuesta. Garantiza la recopilación de datos. El tamaño de la muestra tiende precisamente a ser grande para poder utilizar un nivel de confianza más alto. Ya cuando les enseñe a calcular la muestra, ustedes se van a dar cuenta que si mueves o incrementas tu nivel de confianza, bajas tu margen de error, cómo va a moverse precisamente la parte de tu muestra. Como desventajas, los encuestados no siempre te van a decir la verdad. Ajá, a veces, por eso siempre se manejan que las encuestas sean muy concretas y muy directas. Ajá, nos habla como desventaja que no tienes toda la información de la población, solo de una pequeña muestra. No profundizas precisamente de manera muy directa el por qué o el cómo. Otra investigación es la explicativa, que se encarga de establecer las relaciones de la causa-efecto. Ajá, porque se genera, ¿qué me provoca? Permite a los investigadores llevar a cabo más la parte de examinar y lograr la aprobación de teorías, es decir, la comprobación. Se enfoca precisamente para probar las teorías, investiga de forma puntual un fenómeno, ajá, correcto o incorrecto, se encarga precisamente de esa parte. Requiere de muchísima información, por eso la investigación no nada más es de decir, ah, ya investigué y ya quedó. No, lo tenemos que llevar a cabo y lo tenemos que comprobar. Aquí es donde aplica más la parte de las tesis, porque tienes una hipótesis la cual tú tienes que comprobar de manera estadística para saber si fue factible o no fue factible. Características. Permite aumentar la comprensión sobre un tema específico. Efectivo, ¿por qué? Porque tú te vas a enredar como tal dentro de tu tema y tienes que investigar, es algo que ustedes van a hacer. El viernes que veamos la selección de su tema es algo que a ustedes les llame la atención. Si a ustedes les gusta la parte del marketing, de la administración, de la economía, la contabilidad, pues van a seleccionar temas de eso. Ajá. Recordemos que este tema va a ser muy importante porque ya no lo vas a poder cambiar. Y si lo cambias para el siguiente semestre, pues es empezar de cero. Ajá. Permite que el investigador tenga una amplia comprensión del tema, efectivamente, conocerlo al 100. Los investigadores pueden distinguir las causas, efectivamente, ya tienen esa capacidad. Cuando uno está tan profundizado en su tema, ajá, o en algo que le llama la atención, en una idea,
Puedes ya inclusive hasta llegar a deducir qué es lo que va a pasar. Permite que puedan replicar los estudios para poder manejar una mayor profundidad. Ventajas: levantamiento de una estructura cognitiva. Utiliza el método inductivo y se desarrolla en un plano de lógica y coherencia, pero también tiene desventajas. Es subjetiva. Ajá. ¿Y por qué va a ser subjetiva? Se los comenté desde el inicio, porque es algo que yo supongo que va a pasar y a esa suposición o a esa parte subjetiva se le llama hipótesis. Tiene otra desventaja que es la validación de las conclusiones puede llegar a quedar inconclusa. ¿Por qué? Porque de tu idea, de lo que tú ya comprobaste o no comprobaste, tu conclusión o es factible o no lo es. Ajá. Se puede realizar conforme a una serie de metodologías, ajá, las cuales pues, podemos trabajar en diferentes puntos. Después viene la investigación documental y de campo. La documentación es aquella técnica. Esta es considerada como una técnica de investigación cualitativa, por eso se llama documento, porque tiene que ver con libros, revistas, grabaciones, el cual se encarga precisamente de analizar los antecedentes de un problema, es decir, la historia que hubo antes de. Se desarrolla 100% en los datos humanos y en las ciencias sociales, el cual se va a encargar de emplear la consulta de fuentes escritas o grabadas. Por ejemplo, lo que ahorita yo estoy haciendo, la grabación que estoy manejando, es una investigación documental. Les estoy proporcionando la información y la estoy de una u otra manera explicando, pero de manera documental. Muestra los hechos ocurridos a través de una conclusión. Sus características. Estudia de manera objetiva lo que es el interés hacia la parte de los documentos ya existentes. Conforma un archivo de documentos o fuentes primarias, secundarias, terciarias. Se acude a la cita textual. Algo que es importante y que les voy a explicar el día viernes es que no es lo mismo una cita textual a una referencia bibliográfica. Una cita textual es lo que raptas de un autor, lo que el autor dice, ajá, frases que el autor dice. Y una referencia bibliográfica es de dónde estás bajando la información. Nos habla de otra característica. Tiene un lugar en unidades documentales y tiene la limitación a través de lo que únicamente son las fuentes. Ventajas: permite ahorrar recursos, aumenta los conocimientos, es fácil de recolectar la información y permite organizar y distribuir las ideas conforme más lo quieran aplicar ustedes. Desventajas: los datos no siempre están disponibles. Ajá. A pesar de que tenemos un sinfín de información, los datos, ya estoy hablando de manera cuantitativa, no siempre se van a buscar o se van a encontrar con esa factibilidad. La investigación de campo. Este tipo de investigación es considerada como un proceso que se encarga de obtener datos reales, porque esto tiene que ver precisamente con la ocurrencia de algo que nos va a ayudar o que nos va a formular. Se desarrolla de acuerdo a la recopilación de datos nuevos por medio de las fuentes primarias. Dentro de las fuentes primarias, lo más ideal están libros, revistas, archivos, donde podemos bajar esa parte de información. El objetivo consiste en obtener datos, los cuales nos van a ayudar a la presentación, a la manipulación directamente de las variables. Permite a los investigadores adquirir experiencia y obviamente conocimiento. Sus características. Es una investigación que permite ver qué hacer, permite descubrir cuál es el tipo de problema. Se basa de acuerdo a fuentes originales. Ajá, permite a las empresas, hablando en esta parte empresarial, manejar precisamente las áreas comerciales. Se puede obtener los mejores resultados siempre y cuando se maneje precisamente un plan de investigación. También va a tener ventajas y desventajas. Dentro de estas ventajas se basa en datos recolectados. Se pueden obtener datos a medida de que se va a llevar a cabo las necesidades de estudio. Se pueden obtener datos originales y la validez del estudio está determinada. Sus desventajas: la información se recolecta a través de investigaciones previas. Los datos son meramente cuantitativos, no nos permite llevar a cabo un análisis cualitativo, por eso es considerado como una desventaja. Después
Viene la parte de la investigación experimental y no experimental. La parte del experimental es un enfoque científico, el cual está constituido por un conjunto de variables, el cual tiene datos a través de la experimentación. Nos va a hablar precisamente de un protocolo de control, el cual se va a llevar a cabo de manera presencial de variables, manipulación de dichas actividades. Está manejada precisamente directo por la observación. Se encarga de establecer la causa y efecto precisamente del fenómeno y únicamente se usa cuando no se tiene una investigación documental, ¿vale? Por eso sus características nos dicen son variables dependientes y variables independientes, el cual nos va a llevar a cabo a un control de la investigación. Las condiciones están meramente controladas. ¿Por qué? Porque nos habla del comportamiento del objeto de estudio. Se manejan diferentes tipos de manipulaciones dentro de esas variables, porque ahorita puedes decir que una variable dependiente, ejemplo, es el ser humano y una variable independiente es la empresa y después las puedes revertir. Ajá, entonces a eso se refiere la manipulación de variables. La observación, ajá, esto tiene que ver precisamente con el tipo de. Como desventajas, puede aplicarse a diversas áreas de estudio. El investigador tiene el control, permite la identificación de la causa y efecto. Los resultados pueden llegarse a repetir en diferentes tipos de investigación. Como desventajas, no se puede aplicar a estudios subjetivos. No hay como tal factores externos, es únicamente la parte interna. Requiere precisamente de una inversión de tiempo. La investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente 100%. ¿Por qué? Porque el investigador no puede controlar, manipular o alterar la parte de los sujetos. Es todo lo contrario de la experimentación. También nos habla precisamente de que este se va a limitar a observar los hechos, ajá, porque su objetivo va a ser analizar cambios a través del tiempo, ajá, cómo se está presentando la parte de la información, el cual se obtiene por medio de datos de manera directa y que se encargan de estudiar. Como características, la mayoría de los estudios se basan en sucesos, los cuales tienen que ver con el análisis. Este tipo de investigación no se puede llevar a cabo por medio de experimentos, únicamente por la parte de información. No crean muestras de estudio porque no puedo aplicar una encuesta, no puedo aplicar un censo o un cuestionario. El investigador no interviene directamente. Ajá. Y este tipo de investigación solamente nos habla de los fenómenos que ocurrieron. Ventajas. Es muy flexible, se conoce la causa, mas no la parte de la consecuencia. El investigador puede definir las características, esas son como ventajas. Desventajas. Los grupos no son representativos. Pueden presentarse errores. Como todo tipo de investigación, maneja un margen de error y eso obviamente lo vamos a manejar de manera estadística. Se basa en la observación 100%. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, muchos tipos de investigación concuerdan, únicamente cambia la parte del objetivo. Ajá. La parte de lo que vienen siendo estas últimas dos investigaciones, la transversal, permite analizar los datos de ciertas variables, la cual va a ayudar a determinar la parte de lo que viene siendo la población, si está bien definida o no está definida, porque el enfoque es generar hipótesis, ahora es la parte de la generación de las suposiciones. Establece precisamente de manera estadística, porque nos va a ayudar a conocer esa parte muestral. Analiza los datos de variables, los cuales se van a encargar de recoger lo que viene siendo esa parte de la muestra. Se trata principalmente de la forma en la que se recogen los datos. Esta investigación se basa en la observación, pero ya de manera real, es decir, comprobatoria. Se elige un objetivo de estudio. Este tipo de investigación es una retroalimentación que tiene que ver con la parte del complemento de las investigaciones que se han analizado. Las muestras elegidas o en la parte del objeto de estudio van a ser de manera cualitativa. Ajá.
Ventajas: permite el estudio de varias variables, poco tiempo de ejecución, presenta un menor costeo precisamente económico y permite un buen control en la selección de información. Desventajas: existen muchas limitantes, dificultad para interpretar, no se puede determinar como tal la causa, más sí las consecuencias. Es imposible predecir, no se pueden realizar la parte de los pronósticos. La última investigación, la que tiene que ver con la longitud, la cual va a encargarse de analizar la combinación de datos cualitativos y datos cuantitativos. En términos generales, se los digo ahorita, este tipo de investigación es el que van a aplicar todos en su tema. ¿Y por qué? Porque esta se va a encargar de hablar tanto de la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Entonces, esta por eso es la última que se presenta antes del tema 1.7, que son las técnicas de investigación, porque esta es la más completa, ya que su naturaleza tiene que ver precisamente con la explicación del método. Ya estoy hablando precisamente de un objetivo. Dentro de esto, las variables pueden mostrar cambios. ¿Por qué? Porque las variables son manipulables. Analiza la relación que se va a presentar entre dos causas. Aquí es donde interviene la parte de los objetivos generales y los objetivos específicos. Se encarga de recopilar datos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes la van a aplicar y van a obtener resultados que vamos a interpretar. Consiste en observar un mismo grupo de individuos, porque es con el que ustedes van a estar trabajando. Permite que el investigador capte diferencias, intraindividuales. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a tener un tema diferente. Entre los grupos no va a haber la parte homogénea. Cada uno va a tener diferente sector, era lo que yo les comentaba. El tema es individual, el sector es el que ustedes quieran. ¿Y por qué? Porque obviamente es el que más dominen o es el tema que más les llame la atención. Tiene un enorme rigor científico porque vamos a investigar esa parte de las teorías. Permite el establecimiento de patrones. ¿A qué se refiere esto? A la parte de la manipulación. Ventajas: tiene gran utilidad para establecer relaciones causales. Es decir, aquí vas a conocer la causa, vas a conocer el efecto, cómo lo vas a llevar a cabo y cómo lo vas a manipular. Realiza diferencias precisamente sobre la parte de lo que tiene que ver con la información. Es un método adecuado para el crecimiento y desarrollo, permite recopilar datos, pero también tiene desventajas. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar precisamente a manejar y conocer un poco más sobre ese comportamiento. Se puede perder, podemos llegar a perder como tal la parte de la estructura, pero pues lo vamos a enfocar en ese concepto, ¿vale? Y esa es la parte de la investigación, son los temas que tenemos que trabajar de manera teórica. Les comento, el material se los voy a hacer llegar por medio de su jefe de grupo para que lo puedan tener y lo puedan trabajar. No es necesario que lo tengan impreso, recordemos que como tal no vamos a ocupar un cuaderno, por eso se solicitó el laboratorio para que ustedes lo puedan ir trabajando. Sin embargo, el día viernes ya nos vemos en el laboratorio 6. Les pido de favor que se lleven una memoria y el material que le voy a proporcionar a Dairon, que se los haga llegar, por favor, ahí, y ese, por favor, necesito que ya lo lleven descargado en esa memoria. De preferencia, la memoria no lleven tanta información porque luego las computadoras de laboratorio tienen virus. Entonces, mejor llévense una memoria exclusiva precisamente para nuestra materia, porque ahí van a estar ocupando toda la parte de información. También comentarles que el día viernes, quienes gusten llevar también su lab, pues sin ningún problema, ¿vale? Yo creo que sería lo más factible quienes pudieran llevarla, porque ahí pues pueden estar trabajando la parte de su información. Para la conectividad, pues bueno, nada más podemos manejar el cable o mandamos a traer a los de sistemas, que es la clave del internet. Y pues la biblioteca la vamos a tener a unos cuantos pasos también para estar buscando esta información, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo el día viernes con toda esta parte de información y cualquier duda, pues bueno, lo checamos el viernes, ¿ok?
Cuídense mucho, estamos ahí en, en comunicación, no hay como tal actividad, más que la parte de lo que viene siendo la reproducción del video. Cuídense mucho y bonito día.